lo que es, bueno, yo me alegro cuando veo a mis nietos y me bendice el Señor ver a Timoteo, que estén ahí conectados, que esté Luanita, bueno, que hayan varios niños también. Es importante, ¿por qué? Porque el tema que estamos tocando en esta hora, en la primera vigilia de la tarde, que ya termina dentro de poquito, pero estamos en esta vigilia y en la próxima, y es una vigilia tan importante. Bueno, no voy a tocar las vigilias, pero es tan importante que Dios nos lleva a una dimensión de entendimiento, de capacidades y de sabiduría. Quiero compartir, como dije, en las Escrituras, el libro de Mateo, capítulo 9, si lo tiene por allí. Voy a leer un pasaje bastante conocido, y quiero que leamos juntos libros de Mateo, capítulo 9, versículos 35 al 38. Y dice así las Escrituras. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Bueno, tiene muchos puntos, como vemos este versículo. No solo recorría las ciudades y aún las aldeas, sino que aún enseñaba y también instruía en las sinagogas de ellos, pero lo que hacía él, tratar de establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Paso que daba, estableciendo. Palabra que hablaba, establecía un reino que es el reino de Dios nuestro Padre. Pero dice que aún sanaba enfermos de toda enfermedad, pero también de toda dolencia. Enfermedades en este caso es algo físico, pero dolencias son cosas o problemas emocionales. Entonces, cada cosa, puntos como para que cada uno podamos nosotros leer con sabiduría esta palabra. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36. Y al ver las multitudes, la gran oportunidad de ver, la gran oportunidad de abrir nuestros ojos, la gran oportunidad de poder ver qué veía Jesús. Imagínense que en este momento usted y yo nos ponemos el lente de Cristo, nos ponemos en los ojos de Cristo a ver qué vio y por qué a veces nosotros no sabemos ver como Jesús. Pero él dice, y al ver las multitudes, estoy ansioso por seguir leyendo qué es lo que vio o qué es lo que sucedió. Fíjense que él el estado almático no lo toma, o sea, pero dentro de sí, él tiene una situación, porque dice, y tuvo compasión de ellas. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas. Desamparadas significa que las ovejas no tienen pastor o no tienen instructores. Desamparadas también tiene que ver con aquellas, en este caso, las multitudes, o las personas, tiene que ver con que no están teniendo un lineamiento o un estudio, o a ver cómo lo explico mejor, o cuando las personas no están siendo formadas. Entonces, estaban desamparadas y estaban dispersas. Luego, claro, la dispersión de las ovejas, en este caso, tiene que ver por ir a buscar pasto, las ovejas naturales. ¿Sí? Van a ir y se van a dispersar a buscar pasto. En este caso, la iglesia o las personas, cuando se refiere a las ovejas, acá habla de las personas, dice que estaban desamparadas y ellas estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estar dispersa significa estar lejos, estar disperso, significa estar solitarios, sin oír la voz. Estar disperso significa de que como, a ver cómo le podría explicar, como está el pueblo hoy de Dios, están en todas las naciones, ¿dónde? Vaya a saber dónde, pero están. ¿Y a dónde hay hijos de Dios? O sea, a veces
están los hijos por todos lados, pero no les ha llegado el conocimiento de la verdad. Estar desamparados o dispersos significa que no tienen Señor, que no tienen un Dios, que no tienen esperanza, que no tienen salvación, se las arreglan como pueden. Entonces, estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Una oveja que tiene pastor, el pastor las va a llevar donde hay pasto verde, para que estén gorditas y estén alimentadas. Pero cuando, hablando de lo natural o de lo humano ahora, cuando vemos que las personas están dispersas, desamparadas y aún dispersas como ovejas que no tienen pastor, tiene que ver con gente que no está siendo direccionada o de alguna manera comprometida con enseñanza, con la Torá o con mandamientos del Señor. Verso 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Dice el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros en esta parte, en estos episodios de las 20:30, lo que estamos viendo es el ministerio evangelístico. Por eso es que estamos tocando mensajes acorde y hoy nos toca esta palabra, perdón. Cuando vemos que el ministerio evangelístico, estamos abocados en este momento a la compasión de Cristo. Y cuando vemos a la compasión de Cristo, podemos ver que Él ve que la mies es mucha. Pero está reunido Él con discípulos, con gente que está a su cargo, pero que están siendo entrenados, con gente que están siendo discipulada, con gente que les invitó a tomar su cruz y a seguirle, con gente que se está comprometiendo con la enseñanza, con la instrucción. Está rodeado de gente que dice que le ama. Él está rodeado de gente que va para donde Jesús va y lo siguen. Y cuando les pregunta a ellos si le aman, ellos dicen que sí le aman. Entonces, tener ahora, si nosotros nos ponemos esos anteojos de Cristo, porque dice que al ver las multitudes, luego dice tuvo compasión, la necesidad de poder ver, y la necesidad de tener compasión y el qué, nosotros por qué tenemos compasión, a qué le tenemos compasión. Bueno, si nosotros lo comparamos humanamente, nosotros podemos ver muchas cosas, pero no son los ojos naturales, sino son los ojos espirituales los que nos hacen ver. Porque dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque claro, la gente estaba contenta porque le seguían a Jesús. Si uno ve un versículo antes, uno ve que Jesús recorría las ciudades y aldeas y enseñaba y estaba ministrando el reino de Dios, pero dice que al verla Jesús las vio desamparadas. Entonces, el tener el conocimiento de Cristo, eso nos impone prácticamente el deber ineludible de compartir ese conocimiento, pero hacerlo aún sin demoras. El tener el conocimiento de Cristo nos lleva a un compromiso mayor. El tener el conocimiento de Cristo nos lleva a ver lo que ve Jesús y a tener luego la compasión que Cristo Jesús tuvo por las personas, por las almas. Entonces, retenerlo sería un crimen. ¿Por qué un crimen? Porque el retener el conocimiento de Cristo tiene que ver con que a veces privarle a alguien de la esperanza, es privarle a alguien del amor, de la esperanza, de la salvación, de los milagros, del reino de Dios a una gran porción del mundo. Por eso digo que a veces es como un crimen de no poder dar a aquellos que necesitan el amor que Cristo es. Entonces ahí es donde a veces nosotros personalmente nos preguntamos si tenemos el amor de Cristo
si modelamos el amor de Cristo, si modelamos el carácter de Cristo, o en este caso el conocimiento de Cristo, si nosotros modelamos el conocimiento de Cristo, en nosotros va a haber un explayarnos del reino de Dios. El meternos en el conocimiento de Cristo, esto va a traer una magnitud superior a nuestra mente de conceptos, de una medida de fe. Va a traer una magnitud, una dimensión de cómo poder alcanzarlos, y a veces sin recursos. ¿Por qué? Porque si uno comienza a ver distintos pasajes, que ahora los voy a llevar a otro pasaje también de Mateo, para una prueba entre Jesús y los discípulos, de la manera que veía uno y que veían los otros. Pero vemos en este momento que el conocimiento de Cristo es algo que la iglesia lo necesita. La iglesia necesita meterse en el conocimiento de Cristo. Si yo no puedo ver lo que Cristo ve, yo estoy desenfocado. Si yo no puedo sentir lo que Cristo siente, es como que no soy parte del cuerpo de Cristo. Y necesitamos nosotros urgentemente, porque dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas. Y nosotros vemos la gran dispersión, vemos que el reino de Israel se dividió y dos o tres partecitas quedaron en lo que hoy es Israel, Judá, Benjamín y partecita de Leví, pero todas las demás están como regadas en el mundo, están dispersas en distintos lugares. Y cuando vemos eso, entendemos que lo que Él quiere es reunirlas, como hay un pasaje que dice: cómo quisiera Jerusalén, Jerusalén, reunirte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y Jerusalén no entendía las palabras de Jesús. Pero quiero enfocarme un poquito en esto, porque dice que Jesús, al recorrer las ciudades y las aldeas, sanaba, pero no solo de sanar, sino que liberaba. ¿Por qué? Porque sanaba no solo las enfermedades físicas, sino aún las dolencias, los problemas emocionales del mundo. Eso tiene que ver con entender, eso tiene que ver con nosotros poder fluir con un conocimiento mayor del que tenemos. Creo que hay un teléfono abierto. Cuando nosotros asumimos el conocimiento de Cristo como iglesia, cuando asumimos el conocimiento de Cristo como iglesia, entonces donde nosotros comenzamos a compartir el reino de Cristo en nuestro lugar, en nuestra familia, en nuestra casa, pero también en nuestro barrio y en nuestra ciudad. La tierra necesita de la liberación de los hijos de Dios. O sea, si yo soy libre por Cristo, justamente la tierra va a entrar en libertad, porque quien la pisa es alguien cargado o lleno de pecado o de maldad. Entonces la tierra se convierte en maldita. Pero si la tierra la pisan los justos, dice la Biblia que cuando Dios hablaba, o el ángel hablaba con Abraham, lo dice: pero aunque sea, si hubiesen 10 justos, si hubiese un justo, tú no destruirías la tierra. Y dice: si yo encontrara un justo, no la destruiría, pero no encontró a ninguno. Entonces, cuando el Señor nos lleva a nosotros a la postura de la sabiduría de la mente de Cristo, porque tenemos la mente de Cristo, amado, nosotros llevamos al ejercicio, a la práctica de aquello que portamos. Nadie estudia ciencia para luego ministrar ciencia. Solo ora y lee las Escrituras. Nadie estudia cómo sanar a un enfermo, sea de cáncer, del dolor de cabeza, del dolor de pie, de rodilla, de pelvis, no sé. No, solo uno ora y lee las Escrituras, y luego Dios hace por medio de ti milagros extraordinarios. Pones las manos sobre los enfermos y los enfermos comienzan a sanar. Nadie estudia para resucitar muertos, simplemente le ponen las manos a los enfermos o a los muertos, en este caso les habla, y
dice, ¿quién le va a hablar si está muerto? Pero uno les habla y ellos resucitan. Ahora, esa experiencia innata, el poder innato, es una capacidad que tenemos tan solo por poder nosotros llevarnos a la oración y a la lectura de las Escrituras, a la práctica del estudio de las Escrituras. Entonces, podríamos decir que la ignorancia es clásica enemiga del conocimiento, por supuesto, porque lo que no se sabe no existe. Cuando vemos que hay una competitividad entre la ignorancia y el conocimiento, y en todas las áreas, a mayor demanda de conocimiento, mayor serán los compromisos que Dios nos dará. Amado, nos van a llover los muertos enfrente de nosotros. Nos van a llover los enfermos delante de nosotros, pero a veces a la iglesia le ha faltado compromiso. Nos ha faltado meternos un poco más. Y uno puede decir, sí, pero estoy orando, pero estoy leyendo. Y muchas veces le hemos pedido perdón al Señor. ¿Por qué? Porque es evidente que no alcanza. Es evidente que la ignorancia a veces está por encima del conocimiento. Allá afuera hay una demanda tremenda. Hay una demanda de necesidad imperial. Pero los enviados a establecer el reino eterno, esos enviados o están durmiendo o no están trabajando sus capacidades, no están desarrollándose, porque Jesús al ver las multitudes tuvo compasión, o sea, operó en respuesta. Pero la iglesia es como que no ve, la iglesia es como que no siente, es como que no toma reacciones frente a lo que ve. Ve que está medio tontito, ve que está medio podrido, ve que la cosa está medio difícil, pero no se encarga, no se ocupa de la oración y de la palabra. Es un encargo que tenemos. Entonces, nosotros, al ser discípulos de Cristo Jesús, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, llevarnos ahora, estamos viendo la compasión de Cristo en muchas formas. Pero la compasión de Cristo tiene que ver con un desarrollo, tiene que ver con que, a ver, ¿qué veo? ¿Qué siento? ¿Qué recibo de Dios? ¿Qué me mueve a la hora de? Yo podría darle algunas estadísticas de cosas, si alcanzo voy a tratar de darle algunas estadísticas, pero ¿qué es lo que Dios necesita de nosotros? Que nosotros nos movilicemos por nosotros, que nos movilicemos por nuestra casa, que nos movilicemos por nuestra familia, aún por nuestro barrio, aún por nuestras ciudades. ¿Por qué? Porque cuando sea en mí, cuando el reino de Dios esté en mí, entonces dice que habrá justicia, habrá paz y habrá gozo en el Espíritu Santo. O sea, lo que necesito entonces es ver algunos puntos. Voy a nombrar algún punto. Por ejemplo, el primer problema es el desconocimiento que hay, por ejemplo, de las multitudes que hay en mi ciudad. Uno pudiera decir, ¿cuántas iglesias hay en mi ciudad? ¿Y cuántos cristianos habrá entonces en mi ciudad? Pero ¿cuántos habitantes tiene mi ciudad? Entonces comenzamos a ver porcentajes bastante pequeños. No solo eso, sino que mucha gente que dice, Señor, muchos de ellos no califican. ¿Por qué no califican? No es porque no sean amantes o amados por Dios. No, estoy diciendo esto. No califican a la hora del compromiso. No califican en conocimiento. No califican en ojos abiertos. No califican en oídos abiertos. Entonces, ahora la pregunta es tuya y mía. ¿Cuánto es lo que oyes de Cristo Jesús? ¿Cuánto es lo que ves? ¿Alcanzas a ver lo que Él ve? Entonces, hay un primer problema que tenemos, que es el desconocimiento de las multitudes, porque Jesús al ver las multitudes, bueno, tuvo compasión. ¿Y cuál es la perspectiva de Jesús? Estaban desamparadas y aún estaban dispersas como ovejas sin pastor. Entonces, se ocupó de inmediato y dice, bueno, muchachos, vengan, vamos a ocuparnos de esto y de aquello y de esto otro, porque la mies es mucha, pero faltan los obreros, faltan los discípulos. Amado, estamos nosotros con Lili tratando de llevarlos
en la mañana a un entrenamiento de libertad, a un entrenamiento de diferencias entre la luz y entre la tiniebla, dimensiones de la luz y de la tiniebla. ¿Para qué? Para que la gente tenga un compararse, tenga un discernimiento y un amor por la luz. Y ahora el Señor, a través del ministerio evangelístico, estamos tocando una faceta de Cristo, la compasión de Cristo. Y estamos viendo algunas cosas como, por ejemplo, el problema que tiene la iglesia, que no está teniendo el conocimiento de Cristo, pero es hijo de Dios. No está teniendo el conocimiento que Cristo tenía de ver las multitudes y ser movidos a... Pero claro, somos parte del cuerpo de Cristo y también somos la iglesia de Cristo. Entonces es como que algo no compatibiliza. No me salió la palabra, perdón. Cuando hablamos desde el desconocimiento de las multitudes, no vamos a tener estadísticas nosotros de necesidades. Si nosotros hablamos de desconocimiento de las etnias, de las multitudes, de las naciones, de las islas, de las ciudades de cada nación, nosotros vamos a perder el conocimiento o la vista de Cristo Jesús. Y nosotros no podemos obviar el conocimiento de Cristo en nosotros, porque sus palabras nos renuevan cada día. Vamos a hacernos preguntas entre nosotros. Si Él no tomara en cuenta lo que a ti te pasa o a mí me pasa, si, por ejemplo, Él no atendiera mis necesidades, bueno, yo me sentiría mal, me quejaría delante de Dios. Y Dios dice, pero no te quejes, dije que nunca te dejaría solo y siempre estaría contigo, y así que no te desalientes, ni tengas temor, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces, cuando vemos que la problemática que hay en el mundo, Dios espera de mí, como yo espero de Dios, pero Dios espera de mí que haya alguien preparado, predispuesto, que haya alguien que entienda lo que Jesús entendía. Dice que al recorrer las ciudades y las aldeas, Él pudo ver mucho allí, sanaba enfermos, liberaba gente, sanaba de enfermedades, sanaba de dolencias, predicaba el reino de Dios y traía su justicia sobre la tierra. Y vemos que Jesús vino a traer un conocimiento en nosotros, porque si somos sus discípulos nos va a impartir Él del conocimiento de las Escrituras. En este caso estamos viendo una faceta que es la compasión de Cristo, cómo nosotros vemos las almas, cómo nosotros vemos nuestros barrios, cómo vemos nuestras ciudades. Si la compasión de Cristo es al menos tener una información leve del asunto. Yo no estoy diciendo que te metas a la casa de tus vecinas para ver. Tampoco estoy diciendo que seas chismoso o chismosa de estar preguntándole a todo el mundo cómo andan. Pero sí es importante entender qué espíritus se mueven a nuestros alrededores. Y al orar y al estudiar las Escrituras, los ámbitos se van a limpiar. Y mientras más se limpian, los vecinos van a alcanzar esa misericordia. Ellos estarán guardados por el justo que vive en esa casa. Abraham era justo y cuando él iba a ir a destruir a Sodoma y Gomorra, dice, pero escúchame Dios, si tan solo un justo hubiera en la ciudad, tú la destruirías igual. Dice, si encontrara un justo, yo no la destruiría. Pero cuando vemos que la destruyó es porque ni siquiera uno habría justo. Entonces, el desconocimiento de las Escrituras nos van a llevar a algunas preguntas. Por ejemplo, Jesús vino a salvar. Claro, vino a salvar, a buscar a los perdidos. Vino a buscar y vino a salvar a los que estaban perdidos. Él tuvo su tiempo de preparación, su tiempo de comunión con el Padre, su tiempo de preparación, 30 años. Luego él tuvo un tiempo donde se presentó con el Bautista tuvo un testimonio de Dios el Padre, de poder bautizarlo, porque Jesús también
Él le pidió que lo bautizara. Y en eso él ve un movimiento de los cielos que respalda ese bautismo, y donde allí escuchan la voz que dice: ese es mi hijo amado en el cual me complazco, o tengo allí complacencia. Entonces vemos que allí Jesús no solo tiene ese respaldo del Espíritu Santo por causa del bautismo, sino también tiene, paralelo a eso, las amenazas de Hasatán. Pero se va al desierto, allí tiene una amenaza de Hasatán, lo lleva al desierto, y allá Hasatán por tercera vez allí lo lleva para tentarlo, y él, hasta que le dice: el Señor tu Dios adorarás y solo a él le servirás. En otra le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y bueno, y él le dice: pero ¿y por qué no te tiras abajo si escrito está? Porque claro, él también sabe de la Biblia, y dice: él mandaría a sus ángeles acerca de ti para que te salven. Y entonces él le dice: al Señor tu Dios adorará. Entonces, cuando vemos que decididamente Jesús comenzó a establecer lo que venía a hacer, y este es un punto muy fuerte. ¿Por qué? Porque Jesús venía decididamente a establecer un reino. Y esa pregunta me la he hecho todo el día. ¿Qué has venido a establecer? ¿Qué quieres establecer? ¿Quieres establecerte tú o quieres establecer el reino de Dios? ¿Quieres estar cómodo tú o quieres dejar cómodo a Dios? ¿Quieres estar bien tú? Comer bien, descansar bien, tener lo que necesitas, más lo que anhelo, lo que quiero, lo que me gusta. A veces nosotros queremos acomodarnos nosotros y no queremos acomodarnos o amoldarnos a lo que vinimos. Vinimos a este mundo bajo un propósito. No decidió papá y mamá tenernos, porque si no cumpliríamos el propósito de ellos y los anhelos de ellos. Pero vinimos a la tierra por un propósito de Dios, y dice que Jesús vino a este mundo para salvar y para rescatar, para llevar la salvación a los perdidos, para que todos vengan a descansar, a tener paz en él. Y Jesús dijo: pongan su carga sobre mí, porque ligera es mi carga. Todos los que estén trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Él declaró el Shalom, la paz de Dios, los 365 días del año. Por eso él dijo: mi paz os doy, mi paz os dejo. No la verán que el mundo les dé paz como la que yo les doy. La gente se vuelve impaciente por lo que vive, pero porque se está desamoldando al propósito. Si uno vino para salvar y para rescatar, para buscar y salvar lo que se había perdido, no, yo lo que busco como persona a veces es amoldarme yo. Y no es el propósito, no es el sentido por el que estés en la tierra. Entonces, hay un desvirtuarnos, ¿no? Así que el propósito de Dios. Entonces, cuando Él vino, que tuvo ese tiempo de la preparación, luego se bautizó, vino el Espíritu Santo, y luego comenzó a predicar el reino de Dios y a traer su justicia, vemos que Jesús vino y tuvo muy claro en poder manifestar su compasión aún a las almas. Ahora, quiero que podamos ir un poquito más adelante al libro de Mateo capítulo 14, el libro de Mateo capítulo 14, versículo 14, Mateo capítulo 14, versículos 14 al 21 vamos a leer. Y acá vamos a ver una forma de mirada de los discípulos y una forma de mirada de Jesús. Dice así, Mateo 14, versículos 14 al 21 vamos a leer inclusive. Dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada.
despide a la multitud. Fíjense, cada secuencia de los discípulos, y en la entrevista, cuando ellos querían mandar a Jesús o decirle lo que él debía hacer. Vuelvo a leer. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Hubo un complot acá, mire, diciéndole: el lugar es desierto, como si Jesús no supiera, dice, y la hora ya pasada. Jesús, toma por favor de tu voluntad y despide a esta multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. Verso 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Atiendan esto. Dadles vosotros de comer. ¿Qué es el pan de los hijos? Es la liberación. ¿Qué es el pan de los hijos? Es la liberación. Dice, dadle vosotros de comer. Verso 17. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Que ni siquiera era de ellos porque era de un niño. Y él les dijo: traédmelos acá. Verso 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Dice que comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar Espíritu Santo, sin contar las mujeres y los niños. Estimamos que haya un niño y una mujer por persona. Cuando ellos son muy fructíferos, ellos tienen no solo un niño, tienen muchísimos. Pero póngale un niño nada más. Ya estamos contando con 15,000 personas. Entonces, pero vemos el contraste de 2 pensamientos, de 2 formas de visión aquí. Jesús y las multitudes. Y vemos ahora a los discípulos y las multitudes. Cuando vemos un vivo contraste de ellos con el de su maestro. Ellos le decían: despide la multitud. Ellos decían: esto es desierto, envíalos a tu casa, ya es tarde, esto es desierto, quedémonos solos. Ellos sabían que Jesús les proveería a ellos, pero Jesús dijo: ustedes debieran darle de comer a ellos. Ustedes, mis discípulos, debieran saciar la necesidad de ellos. Amados, hay algo, acá hay un contraste muy fuerte de la iglesia con el mandato de la Gran Comisión. Acá hay una demanda de la iglesia que Dios el Padre hace con nosotros como iglesia. ¿Por qué? Porque la compasión de Cristo es como que está olvidada o está dejada de lado. Porque el contraste de ver a los discípulos dejar sin comer a la gente, volverlas a su casa, fíjense que esta palabra la precisa Dios en los 4 evangelios. ¿Y por qué la pone en los 4 evangelios? Justamente porque es un suceso donde Dios necesita mostrar la misericordia y la compasión de Cristo a las multitudes. ¿Cuál era la visión de las multitudes para Cristo Jesús? ¿Y cuál es la visión que a veces nosotros como personas o discípulos de Cristo tenemos? Entonces hay un duro contraste allí. Tú dices: vamos a darles de comer, que se recuesten, y los discípulos dicen: no, pero el lugar es desierto, la hora ya es avanzada, que se vayan a su casa, no tenemos para darles de comer, nadie trajo nada, ¿a dónde vamos a ir a comprar? Entonces la visión de los discípulos está distorsionada. Andan con un maestro de la cual no tienen el espíritu del maestro. Andan con un maestro del cual viene a establecer un reino de Dios, pero ellos no entienden de reino, no entienden de gobierno. Entonces, el contraste que vemos es muy fuerte, que por eso Dios lo deja registrado en los 4 evangelios. Distribuir el pan de vida tiene que ver con la liberación de los hijos, como dice, ¿no? Las multitudes
del mundo, amados, están muy hambrientas. Uno puede ver a través de internet o a través de la televisión o escuchar por radio o ver revistas o ver diarios o escuchar noticias, y uno puede ver una gran, pero gran necesidad de Cristo en las multitudes de las distintas naciones. El hambre que hay en las naciones es un porcentaje muy alto. Y justamente saciar, fíjense el contraste, el saciar el hambre de las multitudes, de las naciones, es un propósito de la iglesia. Es el propósito que la iglesia tiene. Es la verdadera misión que la iglesia tiene. Cuando nosotros podemos ver que la misión de la iglesia es poder saciar el hambre de las multitudes. Si ellos eran 12 discípulos alrededor de Jesús y tenían 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, póngale 15.000 personas. ¿Cuál era la desesperación que ellos tenían? Justamente la desesperación es el no tener, el no sentir que ellos en su mano tuvieran. Amado, y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. O sea, es responsabilidad de la iglesia de saciar a las naciones el hambre. ¿Cómo pudiéramos hoy? Y pudiéramos hacer la red corta. Amado, todo el mundo tenemos internet, y si no tenemos internet en el celular, la gente se muere. O sea, todo el mundo puede enviar un Jesús te ama, puede enviar un mensaje de texto, una escritura a su Instagram, a su perfil, a sus estados, en fin. Bueno, estoy medio desactualizado en eso. Pero todos pudiéramos saciar el hambre de alguien llevando un buen alimento, pastos verdes, pasto que sacie. Pero sabe que a veces es como que la iglesia no está desesperada o metiéndose en la compasión, en el conocimiento de Cristo para saciar, sino lo que pretende es saciar su propio ego. A ver si quedó bien, a ver si me ponen me gusta, a ver si saco una foto de perfil mío que ahora me corté el pelo, a ver si todos me ponen me gusta. Quiero saciar mi propio ego. Personalidad equivocada, personalidad llena de orfandad y de rechazo. Entonces, ¿cuál es la necesidad y el apuro de Cristo por la iglesia? Que la iglesia entienda la verdadera misión que tiene en la tierra. Amado, podría dejar aquí y poner entre paréntesis, dejemos de saciarnos nosotros para saciar a Cristo, pongámonos el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es lo que vemos por las multitudes? ¿Qué es lo que vemos por las multitudes que están a nuestro alrededor? Llámese nuestro barrio, o vamos más cerca, a nuestra familia, a nuestro entorno. La desesperación de Cristo, y no es que Él esté desesperado por a ver si salvamos a uno más, como dice una película, salvemos a uno más. Pero qué precioso que es poder nosotros tener la compasión que Cristo tenía por las multitudes. Si vemos este gran contraste, que Jesús les dice, ustedes deben saciar de pan a esa gente, no los dejen ir así, no los devuelvan a sus casas. El propósito de ellos eran solamente ellos ser saciados, porque sabían que su maestro no los dejaría sin pan. Ahora ellos querían devolver a toda la multitud. Entonces cuando quisieron ellos desentenderse más bien de la situación, observamos algunos detalles. Anochecía, la multitud era muy grande, que debían regresar a su casa, que no había pan para tanta gente. O sea, observamos varios detalles que ahí la Biblia en los 4 evangelios da, donde decimos, wow, qué detalles que a veces nosotros pasamos por alto y qué detalles que nosotros como personas debiéramos tener. ¿Por qué hoy no liberamos a alguien? ¿Por qué hoy, el Señor todos los días nos va a hacer encontrar con alguien? Y ese alguien podríamos orarle. No importa si estamos en el banco, si estamos haciendo cola en la COPE para comprar mercadería,
o en la carnicería o no sé dónde, pero constantemente el Señor va a poner a alguien para que nosotros mostremos su misericordia, para que entremos en la compasión. La idea de la compasión de Cristo tiene que ver con tener el conocimiento que él tenía. Y el conocimiento es sentir la compasión por las personas. Cuando a veces no sabemos lo que le pasa a alguien, al menos escuchémoslo. Y vamos a saber cómo poder llevarlos a Cristo. Cuando decían, el lugar es desierto, mire algunas observaciones que anoté. Decían ellos, el lugar es desierto, anochecía, bueno, la tentación de irse a casa porque ya era de noche, pero el lugar es desierto, o sea, ellos no tenían recursos en mano, tampoco habían llevado para comer, ni siquiera para ellos. Amado, cuando hablo de pan, estoy hablando de liberación. O sea, cuando estoy hablando del pan de cada día, estoy hablando de liberación, de liberarnos por causa de la palabra. Si ellos no tenían recursos en sus manos, amado, nosotros ¿cómo nos encontramos hoy? Bueno, en el otro caso, alguien dijo, cada uno rasque su propio granito. Pero no es el caso, amado, de que nosotros usemos de nuestros recursos así tan fácilmente. Amado, la necesidad que tiene la gente es muy alta. Hay niños hoy, cada día salen enfermedades distintas. Hay niños que uno tiene que observar 5 o 6 veces y mirarlos a ver si están enfermos o no están enfermos. Y ustedes entienden más que yo de eso. Cuando vemos que la hora ya era avanzada, ¿qué le decía Jesús? Despide a la multitud, Jesús, porque es como, Señor Jesús, hagamos una oración y listo, ya está, terminemos. Terminó el día de laburo, fue arduo, hacía calor, en fin, hagamos una oración y ya está, que cada uno se vaya a su casa. ¿Qué le decimos a la gente? Ya está, el Señor te va a ayudar. Ya está, ora al Señor y el Señor ya está, te va a ayudar. Ora. Y a veces la gente ya oró. Usted tiene una dificultad, ¿no habría orado? Sí, oró. Pero ¿por qué la cuenta? Porque su oración es como que no sé si no le ayudó o no sabe cuál es el punto que usted necesita que alguien sí lo sepa. Entonces hay una gran urgencia del conocimiento de Cristo, que es un deber que la iglesia necesita subir. Cuando estamos hablando del ministerio evangelístico, significa de que Dios nos va a llevar a las calles, Dios nos va a llevar a enfrentarnos con gente, Dios nos va a llevar a mirar, a observar a nuestros vecinos, a nuestra familia, aún a nuestra casa. Dios nos va a llevar a mirar nuestro entorno. ¿Por qué? Porque hay una visión de los discípulos y hay una visión de su maestro. Cuando dijo vayan a las aldeas para comprar, ellos habrán dicho, y bueno, pero yo creo que si vinieron a seguir a Jesús, cada uno debe haber traído algo que se las arreglen, si no. Amado, vuelvo a repetir, a veces nosotros miramos simplemente por lo que a nosotros nos pasa y gritamos al cielo si una necesidad tenemos. Y cómo queremos que alguien corra en pos de nuestro grito o detrás de nuestra necesidad. Entonces esa es la compasión de que las multitudes a veces gritan por una necesidad que tienen. Y a veces la necesidad tiene que ver con un abrazo, la necesidad tiene que ver con a veces escucharlo. Felizmente, hermano, terminó no precisamente con la idea de los discípulos, sino que esto tuvo un buen final, y no final literal, sino que este episodio de darles de comer, Jesús dijo, no, recuéstenlo. Y él tomó los panes, los bendijo y luego sirvió a sus discípulos para que ellos mismos les den de comer. O sea, él no va a usar de tus recursos, sino que él nos ha dado a nosotros los recursos necesarios para poder ayudar a nuestra familia, a nuestro barrio, a nuestra ciudad. Yo no sé en la ciudad que Dios te ha metido. Yo vivo en Cinco Saltos, usted puede vivir en su ciudad, ¿no? Pero uno necesita ver qué es lo que ataca a veces a nuestras ciudades. Y necesitamos ver con ojos agudos
con lentes bien limpios, sin escamas en nuestros ojos. Tenemos que ver sin velo. ¿Para qué? Para ver con ojos limpios. Necesitamos ver con ojos nítidos. Nuestro deber en la tierra es asumir el rol de la iglesia, que es la verdadera misión de ver las multitudes. Cuando nosotros cumplimos el rol de ver las multitudes, bueno, la misión de la iglesia justamente tiene que ver con saciar el hambre de los hambrientos que haya en nuestra ciudad. No importa si ellos se congregan, si van a otra iglesia, si van a la mía, no me importa eso. Lo que importa es que yo debo orar todos los días por mi ciudad. Como oro por mí, también necesito orar por mi ciudad. También necesito orar por mi provincia. También necesito hacerlo por mi nación. Como lo hacemos nosotros por nuestra Patagonia. Porque Dios va a hacer algo muy tremendo y a veces cuesta y a veces... hay gente que entorpece a veces las visiones, otros que necesitamos de la intercesión de otros y necesitamos del apoyo de muchos y necesitamos del acompañamiento de muchos. Como yo pudiera hablar a los hijos, a muchos hijos, y nadie te pregunta, ¿cuándo es el otro altar? ¿Cuándo lo hacemos? Estamos orando por ello. O sea, ayudarte a que la visión no se enfríe. Pastor, estamos orando, ayer nos acordábamos de orar por algunas ciudades y nos acordábamos que cuándo vamos a llegar a esas ciudades para poder levantar un altar al Señor. Amados, la iglesia está fría, la iglesia es como que no tiene un espíritu de llamar a las cosas, de poder saciar el hambre de las multitudes. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando chocan Jesús con los discípulos, ¿no? Frente a la gran decisión que les dice que se vayan a su casa y Jesús les dice, ustedes les van a dar de comer. Uno podría decir, pastor, pero no tengo zapatillas, ¿y cómo voy a orar para que el Señor les dé zapatillas a todos? Pero no he podido ni cambiar el auto. ¿Cómo le voy a decir, Señor, que les proveas a todos de vehículos? Y yo ando en taxi. Jesús les dijo, porque ellos tampoco tenían para comer. Y Él les dijo, ustedes les van a dar de comer. Y ustedes van a saciar el hambre de toda esta multitud. Denles vosotros de comer. Lo que Jesús quería era que ellos participaran del mismo sentido. Usted se imagina de la manera, un día y medio sin comer, de la manera que tomarían el pan la gente. El que tomó el pan, yo creo que ni esperó la bendición. Imagínense darle a los niños cuando ya salen de la pileta y que tienen hambre y uno les da un pedazo de pan con dulce de leche o pan solo y se lo devoran y comen como desesperados. Y aún nosotros mismos nos pasa cuando tenemos hambre. ¿Cómo comemos el pan? Uy, parece que nos vamos a quedar sin pan. ¿Y cómo comemos? ¿Usted se imagina un día y medio esa gente sin comer? Hombres, mujeres y niños. Y los discípulos decían, no, que se vuelvan a su casa si no tenemos nada para darles de comer. Y Jesús le dice, no, deténganse, recuesten a la gente y ustedes se les van a dar de comer. Yo me imagino cuando la gente recibía el pan. Cuando ellos podían recibir para saciarse del hambre. Amado, cuando nosotros nos metemos en la compasión de Cristo y tenemos el conocimiento de Cristo, el conocimiento es ese sentir, es esa compasión de llenarlos, de saciarlos, de arrancar, sacar el hambre de ellos, la necesidad que haya en la gente y poder suplirlos mediante una oración, a veces mediante un abrazo, a veces llorar con ellos, a veces sentarnos con ellos, a veces gastar media hora de nuestro día y sentarnos con alguien que a veces solo quiere que lo escuchemos. Hay trabajos de la iglesia, por eso el ministerio evangelístico es muy emocional, podríamos decir. ¿Por qué? Porque nos lleva
a la dimensión de conocer corazón con nuestro corazón, de ver reacción con nuestra reacción, de ver miradas con nuestra mirada, de mirar oídos con nuestros oídos, de observar situaciones con otras situaciones. El ministerio evangelístico tiene que ver mucho con la compasión de Cristo, las dinámicas de Cristo, cuáles fueron los recursos de Cristo. El ministerio evangelístico nos va a llevar a meternos en dinámicas muy, ¿cómo diría la palabra? Muy arrebatadora, de sumergirnos, de arrasar, comprometernos, y a veces uno diga, me meto, me largo y bueno, que suceda lo que suceda. Amado, la necesidad que tiene este mundo es muy alta. Nosotros como personas a veces tenemos la tendencia de esquivarle al asunto, de esquivar siempre las situaciones. Cuando se trata de una necesidad, a veces uno lo ve, porque la gente, más si uno les habla de ofrenda a la gente por una necesidad, y bueno, te dan lo que sobran, o te dan a veces lo recontra mil usado, o a veces dicen, bueno, si me sobra, te doy, o si me alcanza, veo si me sobra y te doy. No te dan nunca. ¿Por qué? Porque vos no estás pidiendo para vos. Nosotros normalmente hablamos a la iglesia toda porque somos un solo cuerpo, y entre toda la iglesia a veces ayudamos a alguna necesidad. Más cuando se trata entre nosotros, muy en especial, pero a veces se trata de gente que no tiene. Ahora, por ejemplo, llegaron un montón de gente del norte y hubo que ayudarles. Algunos andaban de ojota y no tenían para ir a trabajar, y tuvimos que sacar algunas zapatillas o cosas así para darles. ¿Por qué? Porque no tenían. Y a veces nosotros tenemos esa tendencia de esquivar, más cuando se trata de dinero o se trata de ayudar. Entonces la costumbre a veces es dejarlo todo para mañana, y mañana ya es tarde. Cuando nosotros tenemos una necesidad hoy, la tenemos hoy, no la tenemos mañana. Hoy las, no sé si podría decir, injustificables demoras que hay en la gente, en los ambientes, en las ciudades, amado, tiene que ver por la deuda de un cuerpo, por la falta de hablar, por la falta de sentir, por la falta de observar, por la falta de recibir del Señor, de lo que el Señor nos ha dado, portamos del Señor. Entonces, a veces vemos mucha demanda en las ciudades. Vemos que los intendentes, vemos que los gobernadores, vemos que la policía, que el hospital, por todos lados hay necesidades, y a veces nosotros no acudimos a las necesidades. ¿Por qué? Porque no tenemos los ojos de Cristo. Pero Jesús dice, al ver las ciudades, las aldeas, las recorría, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, estaban dispersas, estaban como ovejas sin pastor. Entonces llamó a los discípulos y le dijo, muchachos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Saben que leía un reporte de muchos budistas, por ejemplo, que viven con miedo a sus ancestros, con muchísimo miedo por sus ancestros, porque ellos, no sé si creen en la reencarnación o en qué, pero ellos viven con muchísimo miedo de sus ancestros. Millares de hindúes, por ejemplo, esclavos del temor a sus dioses, procuran aplacar los enojos con cantos, con rituales, con sacrificio. Otros rinden adoraciones a animales para adorarlo. Hay tantos testimonios de ciudades. Uno pudiera hablar que en la Argentina nomás hay, pero centenares de localidades de distintas provincias sin ninguna iglesia evangélica. En Paraguay hay pastores que comentan de 500 poblaciones sin ningún testimonio evangélico. En Brasil, un decreto nacional hay en Brasil que impide que más de 100 tribus reciban a misioneros y que se plante entre ellos iglesia. En las montañas, en las selvas del Perú, hay tribus que aún no han sido contactadas por
consiguiente ignoran el mensaje de salvación. En Colombia, alrededor de 25 tribus no tienen todavía una iglesia autóctona. En la República Dominicana, 4.000 poblaciones carecen de la más mínima presencia evangélica. En México, 25 de los 129 grupos étnicos que hay en el país están esperando un misionero. Si algunos podríamos ver más lejos, los informes recientes de España, 7.000 poblaciones de distintos tamaños no tienen ningún testimonio evangélico. En Italia hay 30.000 localidades que deben ser evangelizadas. En Portugal, alrededor de 3.600 poblaciones necesitan de misioneros pioneros. En Turquía hay 50 provincias o condados donde todavía no hay iglesia establecida. Mucho más lejos todavía, en el norte del África, numerosos pueblos musulmanes ignoran el evangelio. En Marruecos, en Argelia, en Túnez, en Libia, está prohibida la actividad misionera. En el norte de la India, aún hay 3.000 grupos o castas, que le llaman, que deben ser evangelizadas uno por uno. En la China, aunque ha habido un gran crecimiento en los últimos tiempos, pero todavía hay mucha población, pueblos o ciudades donde no hay iglesias aún. En Rusia, muchos grupos tiberianos necesitan de gente que lleve el evangelio por la gran necesidad que hay en ese país. En Oceanía hay grupos muy numerosos e islas no evangelizadas en Indonesia, en Filipinas. Amado, cuando vemos a Jesús caminar hacia nuestro hogar, cuando vemos a Jesús caminar en las distintas naciones, ¿qué le diríamos a Jesús? ¿O qué le vamos a decir a Jesús frente a la necesidad que hay de ciudades enteras sin ser evangelizadas? A veces no hay algo para aportar, pero a veces desde nuestro aposento hacer una oración para que el Señor movilice gente que tenga ganas o deseos o los medios, o sean parte de un grupo donde puedan llevar el evangelio a los distintos lugares. A veces nosotros necesitamos en nuestra casa y nos conformamos con solo comer, dormir, descansar, tener auto, trabajo, cobrar bien, que nos sobre dinero y si podemos tomarnos vacaciones, bueno, yo creo que el Señor me ama. Pero así todo, que no nos pase algo emocional porque ya estamos negando a Dios. Porque la gente entra en miedo, en temores, en un montón de prácticas que no son del reino de Dios, porque el Señor dijo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre estaré contigo, no te dejaré un solo momento. Pero la gente tiene prácticas inusuales o prácticas de las naciones donde aprenden a temer, aprenden a tener miedo. Y esa es una práctica que solo uno necesita dejarla. Padre, renunciamos y ponemos debajo de los pies a esas malas prácticas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros frente a las decisiones de Jesús? Hoy Jesús nos viene a decir a cada uno de nosotros, yo te mando a ti que vayas a darle de comer a cada uno que pase por enfrente de ti. Al que vive al lado tuyo, al que vive enfrente de ti, al que veas en el camino, al que te encuentres en el negocio, al que veas al lado del banco. Cuando vayas a una plaza, no te olvides de un sándwich porque siempre va a haber alguien que no haya comido. Amados, cuando estamos hablando de la compasión de Cristo, lo vemos a Él caminar en las calles. Cuando hablamos de la compasión de Cristo, lo vamos a ver que siempre el contraste es el pensamiento humano con el pensamiento de un reino que necesita ser establecido. Amado, por eso la Biblia dice que el reino de los cielos se hará el fuerte. Pero como es tan fuerte, siempre habrán valientes. La pregunta que me hago en esto, ¿soy todavía débil o ya estoy dentro del grupo de los valientes? Porque en la debilidad, amados, se me han ido los años. En la debilidad se me están acumulando años y mucha ignorancia y desconocimientos y falta de atrevimiento. Y el mundo pasa, dice la Biblia, y tu deseo, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Hay cosas que Dios necesita hacer en nuestras ciudades. Y hay una demanda en este día de que los hijos de Dios o los discípulos del Señor
vean lo que Cristo Jesús ve. Él está viendo las multitudes que están desesperadas, están desamparadas, aún están como ovejas sin pastor. No hay quien les lleve alimento, pero dice que en el otro episodio que veíamos, o el pasaje de Mateo 14, verso 14, que había una gran multitud y los discípulos imponían sus pensamientos. Amado, yo no quisiera encontrarme confrontando a la decisión de Cristo Jesús. Me dejó en la tierra para que imparta su reino, para que lo conozca, para que me bautice y entienda de que voy a tener confrontaciones con Satán, pero que confíe porque él venció al mundo. Venció la muerte, venció a Caifás, Poncio Pilato y luego venció la muerte. O sea, él se fue victorioso y dice que resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios. Pero Daniel, te vas a ir a la tierra y en la tierra vas a seguir mi camino. O sea, vas a establecer lo que yo vine a establecer. Es mi reino, justicia, gozo y paz. Yo necesito entenderlo, necesito ser bautizado, o sea, significa que tengo que tener el sello del Espíritu Santo, o sea, la aprobación de mi formación. El sello del Espíritu Santo es la aprobación para que alguien gobierne. A David dice que había un cuerno que tenían aceite y estaba el gran profeta Samuel y que fueron a Elí donde Isaí, el padre de David, y dice que allí le dijo, necesito que tu hijo venga porque lo vamos a ungir, lo vamos a separar, él lo vamos a consagrar, va a ser alguien que va a aportar, ya es digno de ser ungido con el aceite. Amado, yo no sé si has ungido a tus hijos, yo no sé si el Espíritu Santo ha ungido tu lengua ya. Yo no sé si el Espíritu Santo ha ungido nuestro pensamiento o todavía nuestro pensamiento divagan, deliran. Tienen un paralelismo con el mundo caído o una naturaleza pecaminosa. Nos hemos encontrado en estado de debilidad. Y la compasión de Cristo dice, yo te mando que vos le des de comer a los hambrientos. Jesús nos está repartiendo un pan en este momento a cada uno. No solo para que nos saciemos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos ocupemos de las multitudes, porque cuando nos ocupemos de las almas, que es la gran misión o es la gran comisión, cuando nos ocupamos nosotros de trabajar por las almas, la compasión de Cristo va a llenar los lugares y el Señor tendrá recompensa para nosotros. Quiero en este momento hacer una observación sobre nuestros ojos, hacer una observación sobre nuestra manera de hablar o nuestra manera de pensar o hacer una observación en nuestra manera de decisiones. Quisiera hacer una observación acerca de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que a mí me parece bien? ¿Qué es lo que a mí me deja bien? ¿O qué es lo que yo sigo para sentirme cómodo? Es probable que en el boom del egoísmo simplemente esté mi comida, mi vestido, qué voy a hacer, cómo voy a vivir y qué es lo que tengo y cuánto puedo guardar para ahorrar. O cómo puedo sentirme cada vez mejor. Y en el afán del egoísmo los años se nos van, en el afán del egoísmo los años se nos pasan y la gente están hambrientos. No podemos nosotros tener una necesidad y la gente también tiene necesidad. Yo te animo a que seguro que hay alguien en esta noche o en este día, seguro que hay alguien que va a orar conmigo. Seguro que hay alguien, yo estoy hablando a un corazón, seguro que ese corazón tiene esa compasión de Cristo. Y si Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, yo estimo que alguien tiene las mismas decisiones de Cristo. Alguien tiene el corazón de Cristo y yo estimo que en este día el Señor va a traer a nuestras ciudades. No sé, alguien se nos va a aparecer, a alguien vamos a encontrar en el teléfono que hace mucho no escribíamos. Escríbele un mensaje y cuando terminas de saludarlo, decirle te extraño, no sé, te mando abracitos, cariño grande.
y abajo le pone postdata, no sé, Jesús te ama, o te mando un abrazo como el que Jesús te daría en este momento. ¿Sabes por qué? Porque aún cada uno lo necesitamos. Es probable que muchos de nosotros necesitemos un abrazo, quizás, seguro. Y a veces la gente también necesita de la muestra nuestra de amor, de afecto, de compasión. Si yo soy el cuerpo de Cristo, yo necesito moverme en la condición de cuerpo de Cristo. Un mismo sentir, un mismo espíritu, un mismo Dios, de todo, por todo, para todo. Un mismo Dios, un mismo bautismo. Necesitamos tener las reacciones, necesitamos tener las características, el carácter mismo, las palabras de Cristo Jesús, que son solución, que son salvación, que es vida eterna, que es eficacia, es compasión, tener corazón para un corazón, tener una mentalidad con propósito, tener una mentalidad creativa, creadora, con recursos para aquel necesitado. Amado, cuando hablamos de la compasión de Cristo es algo muy grande. ¿Por qué? Porque la mies es mucha. Y los recursos que tú quieras contar ni siquiera son los que hoy puedes contar, porque si a nosotros nos pidieran algo, ¿qué tuviéramos nosotros para dar? Y no tuviéramos nada. Pero Jesús les dijo, observen lo que voy a hacer, solo necesito de alguien. Amado, cuando un niño apareció, de ellos es el reino de Dios. ¿Qué tenía un niño? Tenía una solución. Amado, miremos a los niños, escuchemos a los niños, digámosles a ellos que oren, y luego de lo que ellos oraron comencemos a tomar la bendición de Dios, porque, amado, sobrará para nosotros, porque Cristo Jesús dice que cuando les hizo repartir, les dijo que recogieran todo lo que sobraba, y cuando se saciaron todo, recogieron 12 cestas llenas. Amado, lo que queda para los discípulos es una recompensa de Dios el Padre para sus manos. Yo te animo a que aumentes tus recursos. ¿Cómo los aumento, pastor? De la nada, solamente dile, Señor, yo quiero tener la compasión que tenía Cristo, y luego vas a ver en tus manos canastas llenas. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo doy aún lo que no tengo, pero doy lo que el Señor Jesús me pone en su mano para dar, yo puedo dar compasión, yo puedo dar amor, puedo dar a veces el oído, brindar a veces atención de media hora, una hora, estar con alguien, u orar, llamar por teléfono a alguien y decirle, ¿sabes qué? Simplemente llamé para orar. No importa si es un pastor, no importa si es una pastora, pero a veces necesitamos atrevernos a llamar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Te llamé, no sé si tenés 2 minutos, solamente quiero no robarte mucho tiempo, solamente quiero orar por vos. Porque nosotros, amados, no sabemos ni lo que decimos. Tampoco estamos entendiendo a veces la necesidad que tenga una persona, pero el hecho de orar, Dios va a poner en nuestra boca palabras que van a saciar el corazón de mucha gente. Vuelvo a repetir, no importa si son pastores o profetas o apóstoles, pero toda persona necesita de Cristo Jesús. Yo quiero orar en este momento, porque no quiero, como dije al principio, retener la sabiduría de Dios. No quiero retener, amado, porque sería un despropósito. No quiero retener lo que cada uno tiene, porta, se le confió. Hay algo que el Señor nos dio a cada uno de nosotros y tiene que ver con su recurso, es su espíritu, es su bautismo. Anhelemos ser